Hola. Bueno, ¿seguimos? ¿Cómo viene hasta acá? Si quieren, porque yo, por ahí me cuelgo hablando, corten, pregunten. Recién de hecho me hacían unos comentarios que después los podemos retomar. Dale, vamos a terminar. Bueno, ¿se acuerdan cuáles eran los dos ejes anteriores? Afrontamiento, revolución emocional, perfecto. El tercero lo centramos básicamente en hablar de actividades interpersonales. Bueno, ya a esta altura todos lo sabemos, somos seres sociales y algo que pasa en todo momento y que es fundamental trabajar en una adolescencia tiene que ver con esto, bueno, cómo se posicionan cuando están frente a otros. Si de hecho ahí aparecen, nosotros particularmente lo trabajamos de distintos modelos que tienen que ver con teorías comunicacionales, ¿no? Con respecto a distintos estilos comunicativos. Bueno, ¿de qué se tratan? Los estilos asertivos, ¿sí? El estilo sumiso, el estilo pasivo, el estilo agresivo. O sea, son distintas formas que dentro de psicología lo hemos visto, lo podemos leer de determinados autores, pero nos parecía importante poder trabajarlo con los adolescentes. Bueno, ¿de qué se trata esto de poder posicionarse frente a un otro a la hora de comunicarse? ¿Sí? ¿Cómo se dan esas interacciones? Y por último, como el broche para tratar en algún punto van a ver estos principios que yo les estoy contando, no son principios independientes uno de otro, son herramientas, ¿sí? Principios que lo podemos pensar transversalmente relacionados todos unos con el otro. Pero si por ahí lo organizamos como en el cuarto lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es el que da cuenta de qué se trata, de que estos chicos, estos adolescentes puedan posicionarse de una manera más autónoma, o sea, el concepto del protagonismo y la autonomía de su propia vida, ¿sí? Que por supuesto para trabajar en eso no es un constructo independiente, sino que vamos a ir retomando las cuestiones que anteriormente veníamos trabajando. Ahora, con estos cuatro principios, ¿sí? Que espero que acordemos todos y está buenísimo poder trabajarlo con los adolescentes. ¿Cómo se imaginan trabajar esto con adolescentes? ¿Cómo se hace para llevar adelante una propuesta de intervención? Porque yo recién les decía, bueno, es importante trabajar, promover salud, todo esto es muy lindo, está escrito en todos lados. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Se les ocurre algo para poder trabajar? ¿Cómo lo harían? A mí con educación, que sabe educar, bien. ¿Con taller? Claro, porque acá viene el tema, cuando es importante lo que vos decís. El tema para nosotros es importante no quedarnos solamente en esto que tiene que ver estrictamente con lo que podemos pensar, por lo menos desde el punto de vista más tradicional, con la educación. O sea, yo soy psicólogo, me pongo guardapolvo, llego al aula, chicos, vamos a hablar, saquen una hoja, afrontamiento. ¿Qué es el afrontamiento? Y los educo en algo. A ver, puede ser que ayude, pero no, o sea, revisando y leyendo un poco, no, los señalamientos más contemporáneos nos advierten de que eso no es negativo, pero no van a ser los impactos que mayormente estamos buscando. Entonces, si no es por medio de una clase teórica, ¿cómo podríamos trabajarlo? Algo más vivencial. Digo, no sé, talleres puede ser relaciones interpersonales, talleres de teatro, promover roleplay, digo, alguna técnica así. Bueno, algo de eso empezamos a pensar. Ahora, ahí venía el dolor de cabeza nuestro. Bueno, estamos de acuerdo en eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque no era solamente ir y ver qué onda y hacemos algo, sino es sistematizarlo para que eso, poder dar cuenta bien prolijamente de qué es lo que hicimos, poder evaluar si hubo o no hubo cambios y que alguien el día de mañana venga y diga, yo quiero hacer lo mismo en nuestro colegio, ¿sí? O con otro grupo. Entonces, bueno, a partir de eso, la forma que fuimos encontrando para trabajar básicamente tuvo que ver con estas cuestiones. Por un lado, trabajar, les había dicho, esto de escuelas públicas, ¿sí? Y les había dicho de la importancia, que por lo menos aparece en la ley, de que haya espacios extracurriculares que den cuenta. Sí.
todo muy lindo, está en la ley. Ahora, ¿cómo hacemos para poder llevar esto? Acá aparecen cuestiones que tienen que ver con criterios que uno tenía que decidir y asumir. Vamos a un colegio y decimos, bueno, vamos a armar grupos. Si armamos grupos, ¿de cuántos? ¿No? Nosotros, ¿por qué tomamos grupos de entre 6 y 8? Porque, y esto también no fue sin previa discusión, hay un manual, yo lo saqué por cuestiones de tiempo, pero un manual muy lindo donde un trabajo que se hizo en España era un proyecto para trabajar con adolescentes que el objetivo puntual era poder promover una mayor apropiación y conocimiento de los derechos humanos en adolescentes. O sea, el objetivo era poder promover, ¿sí?, dentro de lo que es el espectro de la salud, trabajar sobre la apropiación de los derechos humanos. Y ellos, en la propuesta, obviamente es más extensiva y tiene un impacto muy importante, era una propuesta donde iban a determinadas escuelas y trabajaban con los cursos tal como estaban conformados naturalmente. Entonces, si en una aula tenemos 35 alumnos, el taller es para los 35. Lo que hacían era una duración anual, entonces todas las semanas tenían 2 horas, lo cual se imaginan, yo claro, leía eso y digo, buenísimo si no pudiera hacer algo así. Tener a todo un grupo durante un año. Ahora, hay que mantener un grupo un año, porque si yo lo que quiero hacer no es solamente diseñarlo, que es esto que les estoy contando, sino después poder aplicarlo y evaluarlo, y necesito por lo menos 15 años, o 500 personas para hacer esto. Eso es lo que pudieron hacer en España. Yo por lo menos acá no lo puedo hacer. Entonces tenía que ser algo más acotado. La duración era un cuatrimestre. ¿Podíamos trabajar con todos los alumnos de un aula? Sí y no. A nuestro criterio era más conveniente partir de una cuestión que creo que no es menor, que es a partir de la voluntad y el deseo de los chicos de participar. Entonces no era, bueno, ahora así como tienen física, matemática, psicología, ahora tienen este taller obligatorio. No, un taller abierto, donde por supuesto, ¿no? Porque ahí también, por ahí venían los directivos, che, Juan, mirá, este chico tiene problemas, estaría bueno que vaya al taller. Sí, yo no lo voy a obligar a hacer el taller, se ofrece como un espacio para aquellos que quieran participar. O sea, ese era nuestro posicionamiento. Y de la mano de eso era armar grupos pequeños de entre 6 y 8. ¿Por qué? Porque queríamos un grupo, primero para poder pensar en trabajar en grupo, bueno, con 2 personas claramente no alcanzaba. Pero el tema de trabajar con grupos con una extensión, o sea, de mayor tamaño, el problema era que se iba a perder, suponíamos nosotros, algo que por suerte lo encontramos en estos grupos, que era un nivel de cohesión y de confianza mucho más importante. O sea, es de esperar que un grupo de 30 personas, no todos se expongan con el mismo nivel de confianza que si estamos trabajando 4 o 6. Ustedes mismos, la participación que pueden tener en esta aula y la misma cantidad es distinta a la de la aula 20, donde estamos más dispersos. O sea, el sentido de cohesión se pierde. La coordinación la pensamos con 2 personas. Estas 2 personas, ¿quiénes eran? 2 psicólogos que obviamente conocíamos el programa de intervención. En todos los grupos estaba yo, que soy el que estaba llevando adelante la tesis doctoral, y me acompañaba o Claudia Castañeras, que es mi directora del proyecto, o sea, con la que estuve trabajando esto, o Aiza Galarza, que también es psicóloga y que estuvo trabajando en la coordinación de estos grupos. ¿Por qué 2? Cuando uno trabaja, esto ya nos vamos un poco específicamente al tema del programa, pero cuando uno trabaja en dispositivos grupales es fundamental. Alguien tiene que estar atento a lo que tiene que ver más con las actividades, ¿sí?, el contenido de lo que se va a trabajar, actividades, pautas, pero no podemos dejar de vista lo que tiene que ver con la dinámica del grupo. O sea, qué es lo que va pasando en el marco del grupo, quiénes participan, en qué momento. No es que uno solo no lo pueda hacer, pero se enriquece muchísimo cuando somos 2, uno quizás más abocado en la coordinación, en las tareas, en las actividades específicas a realizar, y quizás la otra persona como un complemento, como un soporte, pero que pueda estar prestando fundamentalmente atención a lo que tiene que ver con la dinámica, ¿sí?, del grupo. Finalmente lo establecimos en 2 encuentros, por esto que les decía recién, o sea, no contábamos con 15 años, ¿sí?, ni con subsidios para poder realizarlo, o sea, lo acomodamos para hacerlo en un cuatrimestre, que si bien son 12 encuentros, uno podría pensar que específicamente el programa son 10, porque se acuerdan que hace un rato yo les comenté que es importante dar cuenta de la eficacia, y para eso tenemos que hacer evaluaciones de seguimiento. Entonces, eran 10
con una frecuencia semanal, y los últimos 2 eran a los 3 y a los 6 meses. O sea, era reencontrarnos con el mismo grupo de adolescentes para poder, después les voy a contar cómo, dar cuenta de qué fue lo que pasó en el transcurso de la actividad. Y bueno, una cosa que teníamos que hacer era dar una entidad a este dispositivo que íbamos a acercar a las escuelas, ¿sí? Entonces, bueno, nos parecía importante hacerlo bajo la modalidad de taller y no podíamos, o no nos parecía adecuado, bueno, propuesta de intervención psicosocial para promover un adolescente de yo me imaginaba, ¿no? Un adolescente de eso. Y nos gustó el título cómo ser adolescente hoy y no morir en el intento, que de hecho a lo largo de los grupos como que nos dimos cuenta como que impactaba, ¿no? De distinta manera, algo sensibilizaba, algo movilizaba ese nombre. Ahora, imagínense, ¿no? Lo que era el primer día yendo a la primera escuela con la que trabajamos. Que no fue casual, yo les conté que anteriormente habíamos hecho un trabajo, todo un año trabajando en varias escuelas para poder tener como una primera aproximación a qué le pasa, qué dicen, qué sienten, qué piensan estos adolescentes. Cuando juntamos toda esa información, hicimos los informes correspondientes, nos llevamos a cada escuela y obviamente nos pasó en todos los casos que los directivos muy agradecidos, que bueno, no solo que nos dieron el permiso, sino que les llevamos una devolución, que les servía esa información y aparentemente las instituciones quedaban con las puertas abiertas hacia nosotros que sigamos trabajando. Cuando fuimos con esto se mostraron interesados, claro, una propuesta para sus adolescentes, gratuita, o sea, no requería ningún costo. Sí, básicamente les pedíamos un acompañamiento, o sea, obviamente teníamos que tener el aval institucional y teníamos que tener cuestiones mínimas. ¿Cuáles se les ocurre? Bueno, esto que uno dice cuestiones mínimas, yo digo cuestiones mínimas, fue complicadísimo. De hecho, me acuerdo en una escuela que uno entiende también cuando uno conoce las escuelas, y eso es lo lindo para mí, no del desafío, no es la investigación abstracta, la extensión, es el trabajar haciendo. ¿Qué pasa cuando en la escuela los alumnos van de 1 a 5 y uno va con una propuesta de este tipo? Nos dicen, fantástico, nos interesa, vamos a la escuela, le contamos a los chicos, ¿no? Esto de chicos, va a haber un espacio, es abierto, que quiera participar, tenemos que armar grupos. ¿Se hacía en horario escolar? O sea, afectaba a las clases. Bueno, ahí está. Si lo damos en horario escolar, es todo un cuatrimestre. ¿Qué profesor? Aparte, entiendo que académicamente que esto es más importante para los chicos que cursar matemática. ¿Por qué? Entonces, bueno, muy respetuosos de eso, no, respetamos. Ahora, necesitamos un aula extracurricular. Entonces, en una escuela tuvieron la voluntad, se tomaron el trabajo de encontrar un aula, claro, pobres chicos, cursaban de 1 o de 12:40 a 5 de la tarde y el aula disponible era de 7:30 a 9:30 de la mañana. Claro, imagínense, le pusieron mucha onda a los chicos, pero fueron al primer encuentro 5, al segundo encuentro 5, otros 5, o sea, ya había 10 interesados, pero estuvimos un mes, todos los lunes, en ese grupo estábamos con Elsa, y nunca logramos decir, este es el grupo y empezamos. Entonces, fuimos, agradecimos mucho a la escuela, le explicamos la situación, y bueno, si había otras condiciones, por supuesto, nosotros no solo lo queríamos hacer, sino que nos interesaba poder llevarlo adelante en esa escuela. Pero bueno, no estaban momentáneamente esas condiciones. En otra escuela sí nos dieron, que es más, fue la que a mi criterio con más facilidad lo podemos trabajar, que es una escuela que tiene la modalidad de talleres optativos. Y los alumnos tienen que cursar obligatoriamente una cantidad de talleres, pero ellos eligen cuáles. Entonces tienen taller de viaje, taller de música, taller de matemáticas, taller de llamar en coche, taller de cómo ser adolescente hoy. Claro, esto sale publicado en la grilla para los estudiantes y, como era de prever, una escuela que tiene casi 30 años, los talleres son más o menos los mismos, los alumnos se conocen todos, ya saben, pasa este taller, pasa este taller, quién es el docente, quién es el Juan Singoni, quién lo conoce. Entonces, ¿cómo ser adolescente hoy? Claro. Pero anticipándonos a eso, ¿qué hicimos? Hablamos con los directivos y fuimos curso por curso, desde chicos, les queremos proponer un espacio nuevo. Nos costó, pero armamos, el primer año hubo 8 desubicados que dijeron a ver de qué se trata, se acercaron, claro, estaban los 8 adentro, empezó un grupo, nosotros contentos. Esto fue, empezamos en el año 2011,
9. Imagínense que de esos 8, que yo, lo único que les digo desubicados, el último año que estuvimos en la escuela fueron 63 los que se anotaron. O sea, obviamente da habilitar un espacio, ¿no? A ver después, bueno, con qué resultados. También hay obstáculos, ¿no? Y muchísimos, creo que son más los obstáculos que las cosas que fueron saliendo más fácilmente, que tiene que ver, por ejemplo, con poder sistematizar lo que uno quería hacer. Yo les decía que a los fines de esto no era solamente el diseño y la intervención, sino poder evaluarla. Se imaginan que algo que tenía que estar era cierta continuidad y rigurosidad para poder sistematizar lo que estamos haciendo. Yo no sé si se acuerdan, pero en él, creo que fue en el 2010, que apareció la famosa gripe A. Y claro, un día salimos de la escuela, todo muy lindo, pero a los 2 días escuchamos la radio, se suspende todo hasta, no se sabía cuándo, que fue hasta agosto del otro año. Obviamente ese grupo fue un lindo recuerdo, una linda prueba piloto, pero a los fines del trabajo que yo quería hacer, se perdió. Seguimos trabajando con los chicos, no es que los chicos nunca más, pero es lo difícil y creo que ahora, volviendo al inicio de lo que yo les decía, creo que es más fácil entender el por qué es tan difícil o por qué hay tan pocos trabajos de este tipo en, por ejemplo, en nuestro país. Requerimos tantas variables controlar que en todos lados es costosísimo, pero para ir a algunos países que cuentan con, básicamente, recursos económicos y humanos para llevar adelante esto. Cuando hay que hacer las evaluaciones, hay gente que específicamente lo que hace es procesar los datos. Entonces yo, investigador, voy a llevar adelante el proyecto, pero después, bueno, toma vos, encargate de esto, toma vos. Acá se imaginan que todo lo que les estoy contando... Por eso también a mí me hubiera gustado yo terminarlo hace... ¿Había una edad en particular de los adolescentes? Sí, bien. La edad, obviamente, por todo esto que les decía, si bien son variables que están en todos nosotros, no podemos poner a trabajar un chico de 15 que uno de 29. Entonces, el criterio que tomamos fue trabajar entre 15 y 18 años, porque dentro de esa etapa, por lo que veníamos leyendo y con lo que veníamos trabajando, si bien hay diferencias, pero hay más uniformidad y es muy distinto trabajar con 9-11, ¿sí? Pero uno de los criterios que teníamos en cuenta a la hora de conformar los grupos era no solo juntar entre 6 y 8, sino poder equipararlos en función del año que están cursando. O sea, la propuesta no era para todos los de quinto A. La propuesta es para todos los de tercero, cuarto, quinto, ¿sí? Pero los de tercero, A, B, C, entre ellos tenemos que armar un grupo, por lo menos. O sea, no se podía mezclar los de un año con los del otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la problemática, de hecho, esto lo pensamos al inicio y después, ahora lo puedo constatar, a los 15 años las situaciones que vivencian los chicos son muy distintas a los de 18. A los 18 la cabeza está puesta, ¿qué voy a hacer el año que viene? ¿Viajo o no viajo? ¿Me quedo? ¿Vivo con mis viejos? A los 15 es, bueno, mi primer noviecita, o sea, son otras temáticas, ¿sí? Por eso, por ahí, si bien el programa era el mismo, teníamos que hacer como algunos pequeños ajustes entre un grupo y otro grupo. Y sí que costaba, esto que les decía recién, a la hora de conformar el grupo no era solamente contar con 6, 8 voluntarios que quieran participar, sino que nosotros cuando íbamos, la primera vez que pasé por los cursos, yo se imaginan que les contaba algo muy básico. Primero, le estaba pidiendo permiso a un profesor que no me conocía. Entonces, bueno, flaco, te dejo 30 segundos, hablar lo que tenés que hablar y andate. Entonces, era contarle a los alumnos esto, pero por un lado la idea era poder invitarlos, o sea, facilitar que puedan participar, pero tampoco le podíamos contar, bueno, vamos a trabajar autonomía, o sea, era una cuestión que en algún punto yo, les confieso, me sentía en algún sentido incómodo, porque era como contar algo que no quería contar. O sea, la idea era, si participan, está buenísimo, pero también, bueno, ¿para qué van a participar de algo que no saben? Entonces, en más de una oportunidad lo que nos pasaba es que había interesados, pero recién en el primer encuentro es cuando nosotros nos permitíamos, si lo habíamos organizado de esa manera, contar, avanzar un poco más, sin contar demasiado, ¿no? Pero de qué se iba a tratar, y ahí obviamente se depuraban los grupos. Entonces, si de esas personas muchos se caían, y por ahí siempre nos pasaba esto, que algunos se caían y había otros nuevos interesados, nos hemos llegado a permitir tener 3, 4 o hasta 5 primeros encuentros. Porque el primer encuentro era, lo importante era esto, en el momento que se definía el grupo, ahí sí empezamos.
no eran grupos abiertos. Yo voy hoy, pero no la otra semana, Iba por otro. todo esto que les comentaba. O sea, Sí, sí. hay que facilitar un espacio de cohesión donde puedan trabajar como grupo. Entonces, bueno, nos costaba más o menos armar y definir cuál iba a ser el grupo y después sí, ya se avanzaba. Dentro de las cosas que teníamos organizadas de cómo trabajar, fíjense que eran bastantes cuestiones. Algo fundamental, ya lo podemos imaginar, eran todos menores de edad. Entonces, sí necesitamos el consentimiento de parte de los padres, no solamente el consentimiento de la institución o el consentimiento que ellos nos daban al decir, sí, quiero participar, estoy acá, bueno, la firma escrita de que el padre y la madre autorizan, ¿sí? Son resguardos que desde el punto de vista de la investigación tenemos que tomar. ¿Qué hacíamos? Y que eso estaba en el consentimiento para que los padres sepan. Todos los encuentros, como están haciendo acá, los grabábamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien habíamos dos en la coordinación, ¿sí? Y yo les decía, uno más desde los aspectos de contenido y otro más desde la dinámica, nos enriquecía mucho el hecho de poder después trabajar con eso, o sea, mirar el material y decir, ¿qué pasó? Ah, claro, mirá cómo está participando las miradas de uno, la mirada de otro, cuándo interactúan los tonos de voz, o sea, todo eso que era mucho más prolijo poder analizarlo con tiempo, con paciencia, teniendo todo el material desplegado que in situ en esa misma situación. Entonces, esto también se les comentaba a los chicos que, según los grupos, ¿no? Y tomando en cuenta las edades, muchas veces nos pasaba más que nada a los más chicos, ¿no? El tema de una cámara. Esto nada, pero en un momento todos, no hubo nadie que se haya opuesto a esto. Sí, por ahí hacían en algunos pocos casos preguntas de ¿pero para qué? ¿Qué se va a hacer? Que obviamente lo aclarábamos. Pero la cámara era una cámara pequeña, estaba en un rincón y listo. O sea, era un elemento más y iba a estar ahí acompañándonos. Después el dossier, esto también se fue acomodando y ayornando con el paso del tiempo. Nos parecía importante, más allá de lo que hacíamos ahí con el grupo de los adolescentes, que ellos puedan tener un material, tipo un cuadernillo, que lo hacíamos nosotros, en el cual ese material se lo íbamos dando en un momento determinado, o sea, avanzado ya, o mediando cada encuentro, trabajamos, le damos el material, ese material lo revisamos y en ese material también había una serie de actividades que les quedaban para la otra semana. Entonces, acá había varias ideas juntas. Por un lado, la importancia de tareas intergrupales. Obviamente con un encuentro de 2 horas por semana, en el mejor de los casos podía ser significativo, importante para ellos, pero no dejaron de ser 2 horas en el transcurso de sus vidas. Por eso nos parecía que podía fortalecer todo esto el hecho de darles actividades que les permitan en el transcurso de la semana seguir conectados con algo que tiene que ver con esta propuesta, ¿sí? Entonces, a veces eran individuales, grupales, pero sí que en algún momento se tenían que conectar con algo de lo que veníamos trabajando. Y el dossier lo tenemos organizado para que semana a semana ellos se lo lleven con la intención de que cuando termine el taller ellos puedan tener como una pequeña carpeta donde tengan incorporados todos los ejes que veníamos trabajando. Eso también estuvo bueno porque, y esto fue muy distinto el primer año que el último año, en todo sentido. El primer año, imagínense, el dossier, ya se imaginarán quién lo habrá hecho, obviamente con ayuda de Claudia y de Aiza, pero bueno, lo hacíamos y yo había descubierto las caritas, ¿vieron? De Word, y yo para mí era tipo en una onda esto. Entonces bueno, era el material escrito con alguna que otra carita, fotocopias y a los alumnos. Ya después nos dimos cuenta que, a ver, tenía otro impacto si las fotocopias las hacíamos fotocopia color. Entonces, no era una hoja más que los chicos la guardaban en la mochila y, bueno, una fotocopia color. Otro año empezamos nos parecía que no era solo eso, sino les dábamos, cuando empezaba cada uno de los chicos, una carpeta, ya con folios, ¿sí? Y le damos, la primera semana, un solo material, ¿sí? Pero que en el transcurso de la semana lo iban completando y les quedaba esa carpeta. De hecho, estaba bueno porque íbamos viendo cómo se iban, nunca lo dijimos nosotros, ¿no? Pero cómo se iban apropiando ellos del espacio, que de las carpetas pobres e insulsas de los primeros encuentros, después empezaban, ¿no?, como a apropiárselas, típico de los adolescentes, o sea, pero ya era algo de ellos, ya tenía una identidad. Y muchas veces estaba muy relacionado con lo que veníamos viendo en el taller, ¿no? Las cosas que escribían, que pegaban en cada una de las carpetas. Y
más vale tarde que nunca, pero lo pudimos hacer. En algún momento es como que apareció no sé si necesidad o el deseo, las ganas o la posibilidad de contactarnos con un diseñador, y claro, yo ahí me daría vergüenza cuando de tanto trabajo, claro, digo, esto se podría haber hecho así de principio, pero estuvo bueno, ahora que quiero mostrar algo más. Bueno, el componente psicoeducativo obviamente estaba presente siempre, no era esto del contenido, sino bueno, poder trabajar elementos, ¿sí?, relacionados con algunos conceptos o constructos, pero que hacían a la vivencia. Esto ven es lo que le decía uno de los ensayos, ya esto no es hecho por mí, se imaginarán, ¿no? Esta es la portada. Cada uno de estos módulos tienen de 3 y 4 páginas, pero ven el primero, cómo ser adolescente y no morir en el intento. El módulo 1, ¿qué hago cuando me encuentro con situaciones que me resultan novedosas? No llegó a leer. Difíciles, novedosas, nuevas, ahí está, o que suponen un cambio para mí. Y ahí aparecen situaciones, preguntas donde aparecen como algunas pequeñas y muy sencillamente, ¿no?, para que pueda ser comprendida por los adolescentes, una especie de definición. O sea, ¿a qué nos referimos con afrontar? ¿Sí? Para que empiecen a conectarse con esto que estamos trabajando. Y por ejemplo aparecen situaciones con ejemplos que se los invita a que ellos las completen. Después aparecen actividades, ¿sí? Estos son cada uno de los módulos. Ahí dejé las portadas. El segundo, ¿no?, que tiene que ver con la regulación emocional. El tercero con la comunicación. Y el cuarto, que tiene que ver con la autonomía. Igual estas no son las versiones definitivas porque, como se imaginan, todo se va ajustando y ajustando. Y a ver si no tiene algunos rasgos medios obsesivos que no se acaban nunca, ¿no? Pero bueno. Entonces acá, perdón, ¿hasta qué hora tenemos al final? ¿Hasta qué hora tiene? Acá en el aula está disponible. ¿Hasta no qué sé hora? cómo están los chicos, si no, pueden ir regulándolo. Nosotros hasta la 1. Hasta la 1. ¿El resto? ¿1 y medio o 12 y media? No, 1. Bueno, ¿hasta la 1? Bueno. Yo no sé si voy a leer hasta la 1, pero yo sigo tranquilo por lo menos y después, bueno, hacemos preguntas, todo eso. Acá es un muy breve resumen, es un cuadro describiendo, o sea, les puedo ir contando un poco cómo se fue trabajando en cada uno de los encuentros en función de los ejes con los que trabajamos. El primer encuentro es el que les decía recién, era como el que muchas veces se replicaba, no todo el encuentro, ¿no?, pero sí nos costaba poder darlo por iniciar, ¿no? Tenemos una reunión, 2 reuniones, 3 reuniones, hasta que decimos listo, este es el grupo, hoy empezamos. Entonces, básicamente lo que se hacía era dar la presentación del programa. No contábamos todos los ejes con los que íbamos a trabajar, pero sí les dábamos información general, ¿sí?, con respecto a poder acordar entre ellos. O sea, les decíamos en qué consistía la propuesta. Claramente les decíamos cuál era la duración, la frecuencia, ¿sí?, los horarios, eso sí, porque forma parte del encuadre con el que tenemos que trabajar. Sí les decíamos que iba a implicar no poder sostener un compromiso entre todos de mantener y sostener ese espacio. Sí les hablamos de la importancia de la confidencialidad, o sea, de que lo que se hablaba ahí, y más allá de que se hacía referencia a lo de la cámara, que eso teníamos que hacer un pacto de que sean temas tratados a los fines de este taller. O sea, que lo que se hablaba ahí, el compromiso de todos los que participamos era que quedara ahí mismo. Más allá de, bueno, los fines de la investigación, ¿no?, que parte de esos datos iban a ser tomados para la tesis, pero me refiero a los contenidos con los que se trabajaba. Se firmaba el consentimiento, se establecía, y esto estaba bueno, lo hacíamos con ellos, cuáles eran las pautas de funcionamiento. O sea, en parte de ese primer encuentro le decíamos a ellos, bueno, para trabajar y funcionar como grupo, para ustedes, ¿cuáles son las pautas que tenemos que acordar y definir? ¿Qué pautas se imaginan que dirían los chicos? ¿O qué dirían ustedes para trabajar en grupo? ¿Qué sería importante? El respeto. Sí, estamos todos de acuerdo. ¿Qué otras cosas? Compromiso. Entonces, cuando era compromiso, bueno, ¿a qué nos referimos con compromiso? Que nos falten. Entonces, obviamente creo que sí, esto yo se los digo acá, que estamos por iniciar un taller de 10 encuentros, creo que alguno diría, o los chicos sí lo decían, que estaba bueno, no se les pasa una,
sí, yo me comprometo, pero yo no sé si va a venir siempre. Lo cual era atendible. Entonces, bueno, perfecto. Tenemos que definir entre todos cuál es el margen con el que vamos, o sea, cuáles van a ser las pautas nuestras de trabajo. Es perfecto, todos podemos consensuémoslo. Faltar cuántas veces. ¿Sí? Entonces, bueno, no, porque yo para ir que viajo, que esto, que lo otro, entonces para ir falto 5 veces. Bueno, 5 veces no porque va a ser disruptivo. ¿Cuántos? Y lo que nos gustaba a nosotros es que solían ser mucho más severos de lo que uno pensaba. Uno parecía, bueno, ¿cuánto podemos tolerar? Que yo, uno con la cabeza acá en la facultad, bueno, un 30%. Los chicos decían, no, una vez sola. Y parece presentaba otra vez, pará, una vez, bueno, 2. Y por lo general, casi todos los grupos se acordó 2. Salvo, creo que en uno habían dicho una y todos por unanimidad, bueno, falta una vez, genial. Pero no se tomaba asistencia. No. Imagínense, éramos entre 6 y 8 y la idea no era una propuesta académica así de a ver quién vino y quién no vino. Lo que también les pedíamos es, bueno, si alguno no viene, ¿qué podemos hacer? O sea, nosotros teníamos en la cabeza qué cosas queríamos organizar, pero la idea era que lo puedan lograr ellos. Pero bueno, si alguno no viene, que tenga el compromiso de avisar para que sepamos, más que nada por el tema de las actividades. Había actividades que requerían de la participación, no se deseen conjuntamente. Bueno, si uno no está, ¿cómo se sostiene eso? Por otro lado apareció lo del celular. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacen? Bueno, como trabajamos ahí, apagamos el celular. Que yo hacía un tiempo que no estaba trabajando en escuelas y, claro, están, por lo general, están y suenan ahí. Bueno, había que acordarlo. ¿Qué otras cosas más? La falta, bueno, el compromiso de la confidencialidad, o sea, lo que se trabaja acá, queda acá en el grupo. Básicamente serán las pautas. Y después de comentarles un poco, muy general, en líneas generales, de qué se iba a tratar y cuál iba a ser la modalidad con la que íbamos a trabajar, lo que hacemos a continuación es que, pobres, el criterio era como lo más difícil, lo teníamos que hacer, pero era feo en el primer encuentro. Como esto yo les decía que tiene que ver con un proyecto de investigación y queremos evaluar esto que estuvimos armando, si es eficaz o no, tenemos que dar cuenta si hay cambios. Para dar cambios, un punto fundamental es tener evaluaciones antes y después. Y si les ocurre algún otro tipo de evaluación que se pueden hacer, más allá de antes y después con ellos mismos. Sí, durante también, que las hacíamos. Pero digo, si estamos, hace un rato partimos de una definición, ¿no?, que decimos, la adolescencia es una etapa intrínsecamente de cambios. Si nosotros tomamos al principio, ¿sí?, y, no sé, obviamente, ¿qué se imaginan que vamos a evaluar? Los 4 ejes de... Fundamentalmente, tenemos que buscar una forma de operacionalizar 4 de los principios con los que trabajamos. Si yo voy a trabajar un principio de afrontamiento, algo de afrontamiento tengo que evaluar. No le voy a evaluar cuánto pesan. Yo no estoy trabajando con eso. Pero más allá de estas variables intrínsecas que tienen que ver con los principios, había otras variables que de forma directa o indirecta nosotros suponíamos o asumíamos que se iban a modificar. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Qué esperamos? Que, sin conocer ustedes demasiado el programa, ¿no?, pero si un adolescente va y participa del programa y sale todo fantástico, ¿qué cosas tendrían que cambiar? Más allá del afrontamiento, la regulación emocional. Bueno, pues evaluar el rendimiento académico, a ver si el taller impactó, tuvo efectos en La implicancia. Esa está buena y no la evaluamos. Sí, el rendimiento académico. Sí, que igual uno lo podría hacer porque el rendimiento académico, creo que una de las formas de evaluarlo es en función de notas que están en los colegios. Sí. O sea, uno podría preguntarlas, por ejemplo. Vos decís implicancia ¿qué sería? Como el compromiso en todos sus aspectos, por ejemplo, en cuanto al rendimiento, que esté comprometido con lo que estudia, que haga las cosas por gusto, digamos. Bien. Y partiendo del modelo, yo no sé si prestaron atención, pero era al principio cuando les hablaba que parte de esto lo hacemos a partir de desarrollos, ¿sí?, de la psicología positiva. ¿Cuáles de las variables que estudia la psicología positiva uno podría decir podría estar relacionada acá? El constructo de bienestar psicológico. Uno podría pensar, bueno, si todo esto se va trabajando de una manera adecuada, es de esperar que los adolescentes presenten mayores indicadores o niveles de salud psicológica. Y un constructo que está relacionado con eso tiene que ver el bienestar, está relacionado con el bienestar psicológico. ¿Sí?
Entonces, además incluíamos esa medida para poder dar cuenta. Pero, yo lo que les decía recién, si la adolescencia es una etapa de cambios, ¿sí? Y los pibes, en el primer encuentro tomamos una serie de evaluaciones y nos da lo que nos da. Y a los 3, 4 meses, 6 meses evaluamos y hagamos de cuenta que hay un montón de cambios. ¿Necesariamente podemos atribuir esos cambios a lo que hicimos nosotros con el taller? No. ¿Por qué? Hay muchas variables, tienen que estar bien en la vida personal. Obviamente, si el chico, los padres se divorciaron, si el colegio, un profesor les tomó una prueba el día anterior, todo eso obviamente va a interferir. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para neutralizar eso? ¿Se les ocurre alguna forma de, esto ya es más metodológico de investigación, si yo quiero dar cuenta si hubo cambios? Un test, puede ser un test, algo, una técnica. Sí, eso está contemplado acá, que es lo que tomamos al inicio, al final y después. Pero lo que yo les digo es, si no hubo cambio, no hubo cambio. No me parece, qué bajón, no funcionó, no sé las conclusiones que podríamos sacar. Pero si hubo cambios, podemos sospechar que no necesariamente los cambios fueron porque nuestra intervención fue fantástica. Y puedes tener un grupo control de que Exactamente. los chicos no fueron. Dijimos que esto es optativo. Entonces, si de los 100, 200, según la escuela, 300 alumnos que hay en la escuela, o de ese año, ¿cuántos chicos están con 15 años? 70. ¿Cuántos forman parte del taller? 8. Perfecto, estos 8 le tomamos los cuestionarios, al inicio, al final y a los 3 a los 6 meses. Ahora, compañeros del mismo año de ellos, de la misma escuela, por supuesto, el mismo día les tomamos los mismos cuestionarios y uno podría pensar o suponer, esa era nuestra hipótesis, los chicos que no participan del taller, a lo largo de las distintas medidas, no van a presentar cambios con el mismo nivel de significación que lo van a presentar los que forman parte del taller. Entonces, por supuesto, si un profesor jodido que desaprobó a todos, va a impactar una experiencia en forma igual en los dos grupos. Pero este grupo que participó del taller, ¿presenta alguna diferencia con respecto al otro? No, fíjense cómo ya no era solamente trabajar con estos, sino con nosotros. Y qué otras cosas que se nos podría justificar de por qué no lo hicimos, pero quizás sean buenos elementos para tener en cuenta si verdaderamente hubo un impacto o no en la intervención. Tomaremos solamente cuestionarios o evaluaciones a los chicos o a los chicos y a sus pares, o Los docentes. estaría genial preguntarle los chicos, si estamos trabajando en la escuela, están los docentes que los conocen. ¿Y quiénes más conocen a los adolescentes? Los padres, ¿no? Pero bueno, yo les decía, se los podría justificar porque se imaginan, si quería trabajar con todo eso, no estaría acá ahora, sería mucho más largo todo esto. Pero está bueno, ¿no? Para poder pensar, y de hecho no... ¿Pero qué evaluarías, por ejemplo? O sea, en un docente, ¿cómo harías la evaluación? ¿Evaluarías bienestar psicológico? No, te lo puedo decir bien en bruto, ¿no? Ah, sí, De sí, decir, por eso. docente, usted que tiene a estos 30 alumnos, ¿cómo nota? ¿Podría hacer una descripción? Obviamente hay que comprometer al docente, pero bueno, ¿qué pasa con estos 4 que yo sé que participan en el taller y con estos 26 que no? Bien. A ver si hay alguna. Estoy diciendo muy Sí, del groseramente, ¿no? funcionamiento del- Pero habría que comparar. sistematizar muy bien cómo poder dar cuenta de qué cambios son los que queremos evaluar. Sí, muy O sea, eso hay que primero contar con docentes comprometidos, ¿sí? Y poder ser claros a la hora de qué es lo que le preguntamos. Yo no le voy a decir a los docentes, bueno, decime cómo ves a tu salud, qué sé yo. O sea, tenemos que poder sistematizar muy bien lo que queremos evaluar. Entonces, bueno, eso básicamente, y en el primer encuentro, la evaluación inicial, entonces, ¿en qué consistía? En un protocolo, ¿sí? De cuestionarios de autoinforme donde los pobres chicos estaban 40 minutos completando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí evaluábamos cuestiones que tienen que ver, primero, un registro de datos básicos, ¿sí? Porque podía ser, y de hecho lo es, un elemento, ya sabemos que todos son adolescentes, que todos tienen, los de ese grupo, o 15 o 16, o 16, 17, 17, 18. Pero hay diferencias que para ahí pueden tener un impacto en la diferenciación. ¿Cuáles imaginan? Con quien vive. Claro, El la virus. situación El sexo. familiar. Hay muchísimos estudios que Sí. varones y mujeres presentan diferencias en muchísimas variables. Entonces no podíamos desestimar eso. Con quienes viven. No es lo mismo un chico que diga vivo solo o vivo con mi hija, como pasó con un adolescente, o uno que vive con mamá, papá, hermano y hermana. ¿No? Digamos que son variables que si uno las desestima, después los cambios podrían tener que ver mucho con estas cuestiones que
cabría no por lo menos considerar. Y en ese primer encuentro preguntaban cuáles eran las necesidades de esos 6, 7 u 8 adolescentes en particular de esa escuela. Una de las cosas, a ellos decís, Sí. que nosotros le preguntamos es ¿por qué vinieron acá? O sea, ¿Qué esperaban? ¿En busca de qué? Las ¿por qué vinieron? expectativas. ¿Qué los llamó? Entonces algunos no, la verdad porque leí el nombre y me llamó la atención. Otros decían, no, porque te escuché cuando viniste al curso y me pareció interesante. Otros porque yo quiero estudiar psicología. Otros porque quiero un espacio para contar mis problemas. Entonces eso nos servía, por eso yo les decía, cuando uno hacía la presentación, era una presentación muy resguardada, no es que nosotros decíamos, bueno, el taller va a ser y empezar a contar. No, nosotros básicamente en función de lo que ellos traían, empezamos como a ir regulando lo que nosotros sabíamos que queríamos hacer. O sea, teníamos que dejar bien claro, si aparecía algo de esto no va a ser ni un grupo de autoayuda, ni un grupo psicoterapéutico. Este va a ser un taller, vamos a trabajar con actividades pautadas por nosotros, pero en realidad lo que nosotros teníamos son ejes de trabajo, pero las actividades las completaban ellos. O sea, ¿qué es lo que iba a pasar en cada grupo? De hecho, ¿qué es lo que pasó en cada uno de los diferentes grupos? Lo producía el grupo Surgía mismo. de cada uno de los grupos. Nos divertimos mucho con un grupo, era más chicos, 15 años, y siempre se sorprendían porque nosotros teníamos esto que yo les decía, el dossier. O sea, nosotros trabajamos con la consigna, una serie de actividades, y en un momento determinado íbamos y le decíamos, bueno, ahora tomen, y les acercamos el dossier, este material. Lo leíamos entre dos, y claro, en un grupo particular, no sé, se mataban, ¿no? Decían, ¿ustedes cómo saben? Los psicólogos saben mucho, porque ahí estaba escrito todo lo que habían hablado. Claro, o sea, nosotros sabíamos que si queríamos trabajar con el afrontamiento, ¿no? O sea, ¿de qué iban a trabajar? Yo no sabía qué iba a decir cada uno, pero sí con situaciones novedosas, de cambio, difíciles, y qué hacen cuando afrontan. Entonces, uno cuando genera un espacio para que hablen de esas cosas, o casualidad que terminaban hablando lo que nosotros sabíamos que después queríamos conectar, las vivencias de ellos con esos temas, ¿no? Después, por supuesto, y esto es importante al trabajar con grupos, cómo era la dinámica de cada uno de estos grupos. Había grupos, imagínense, adolescentes, donde venía el grupito de 6 amigos y amigas, era una dinámica, por supuesto, eso se aceptaba. Ahora, nos tocó un grupo donde estaba sentado ahí, estaba sentado allá, los ex, ¿no? Que acaban de terminar porque ella se fue con el mejor amigo de él. Imagínense la dinámica de ese grupo, ¿no? Donde obviamente esto no se explicitaba, nadie venía a nosotros y decía, nosotros somos 6 súper amigos, o nosotros estamos, eso no sé, pero en algún momento aparecía. Uno obviamente tenía elementos para decir, ¿qué pasa? O sea, había interferencias, había ruidos, había mayor cohesión, había mayor disparidad, había mayores alianzas. Bueno, y después pues iba decayendo esto de decir, claro, lo que se puso en juego acá era esto. Pero fíjense cuánta cantidad de variables que uno tiene que prestar atención, porque todo eso indudablemente va a afectar a la producción y al trabajo de cada uno de estos grupos. Bueno, y a partir del primer encuentro le dedicamos 2 encuentros específicos a cada uno de estos que les comentaban que eran los ejes. Entonces, por ejemplo, en el encuentro 2 y 3 trabajamos con lo que tiene que ver con las situaciones nuevas o de cambio. Entonces, nos apoyamos mucho, bueno, Mafalda sí, conocen todos. Bueno, con algunas viñetas de Mafalda que lo que nos servían eran como disparadores. Mafalda me gusta mucho, leí mucho, pero nunca la escuché hablar del afrontamiento, ¿no? Pero muchas situaciones, muchas viñetas pues le permitían, ¿no? Relacionar, bueno, que ellos puedan, o sea, lo que les pedíamos era a partir de determinadas historietas, que ellos puedan identificar si había elementos, ¿sí? En donde puedan pensar por qué algo del personaje se está poniendo en juego de esa manera. Entonces, bueno, no, para ahí acá está mostrando cierta oposición o molestia, o sea, ponían en juego cosas sin saber, esto es lo que les decía recién, de que estábamos hablando de afrontamiento. Después nosotros lo llevamos a abordar desde ese lugar. Y fundamentalmente esto se trabajaba en un primer momento, pero después parte de las actividades tenían que ver con que ellos mismos, esto ya después del primer encuentro, por ejemplo, la actividad de interencuentro, eran que puedan buscar cualquier tipo de recurso, o sea, canciones, letras de música, poesías, en donde ellos puedan ver o visualizar o identificar algo de lo que estuvimos trabajando en ese encuentro, que era el afrontamiento, ¿no?
Eso lo traían para la otra semana, lo trabajamos ahí y obviamente el encuentro iba cerrando con experiencias personales donde, imagínense, el segundo encuentro no había ya ecuación, pero de cuestiones por ahí más impersonales, ¿sí? Desde hablar de Mafalda o hablar de una canción que busqué yo, hablar de yo, qué situaciones yo tengo que afrontar. No solo eso, sino después, bueno, si pueden identificar en ellos estilos predominantes de afrontamiento. Como ya hemos visto algo de algunos de los posibles modelos teóricos, bueno, ¿qué son más? De utilizar estrategias que tienen que ver con la habitación, estrategias que tienen que ver más con un posicionamiento activo, ¿sí? Que tienen que ver más con lo emocional, más con lo cognitivo. Esto, obviamente, no era bajarle el módulo de modos de carga, de Lázaro Informa, pero era poder que ellos puedan conectarse con eso que naturalmente todos hacemos, poder visualizarlo con un poco más de claridad. Bueno, ¿qué nos pasa cuando estamos con estas situaciones? Después trabajábamos con las emociones, ¿sí? Esto que les comentaba hace un rato que tenía que ver con la regulación emocional. Ya acá, bueno, esperamos que, yendo avanzando el grupo, había una propuesta, una actividad que tenía que ver